Bueno, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de conexión con el Dios de los imposibles. Ese es nuestro tema que estamos manejando y una vez más vamos a avanzar en este tema. Es un placer saludarlos por este medio y desear con todo nuestro corazón que estén viendo tiempo de milagros, tiempo de señales, de prodigios, de maravillas en la vida de cada uno. Porque ese es nuestro Dios, es el Dios de los imposibles, que sea bendiciéndoles en la vida de cada uno. Bueno, vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor, vamos a orar, así que donde usted está allí, incline su rostro, cierre sus ojos y órele al Señor donde está, o juntémonos en esta oración sencilla, diciendo: Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos este momento especial que tenemos para compartir tu palabra, Señor. Y Padre, hoy deseamos, Señor, ver tus milagros, tus señales, tus prodigios en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que es tiempo de milagros, Señor, que te glorifiques, que tu nombre sea reconocido y reverenciado, Señor, porque tú eres Dios bueno y lleno de gracia y lleno de misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, como les decía, estamos en tiempo de Dios de los imposibles. Y como seres humanos, yo creo que la palabra imposible es algo común, normal entre nosotros, porque con nuestras limitaciones, enfrentando permanentemente situaciones que van mucho más allá de nuestras capacidades, entonces hablar de imposibles entre nosotros es como muy normal, como muy común. Y bueno, además de eso, pues es una lástima que como cristianos nos hemos adaptado como a ese sistema del mundo, de que la última palabra la tiene el hombre, lo que el hombre ya definió, lo que el hombre ya dijo, y pues en ese término de condiciones terminamos aceptando lo que los seres humanos decimos y nos olvidamos y nos imposibilitamos nosotros de poder ver las señales, milagros y prodigios que podemos experimentar siguiendo a un Dios que es sobrenatural. Porque realmente para Dios no hay nada que sea imposible. Y yo sé que usted así lo sabe, que para Dios no hay nada imposible. Además la Biblia lo dice y pues lamentablemente es que muchas veces le creemos más a los seres humanos que lo que le creemos a lo que Dios afirma. Y pensamos que los hombres con ciencia, los hombres con sabiduría, entonces tienen la última palabra. Pero hoy yo quiero llevarlo a usted a pensar que la última palabra la tiene Dios. Es Dios el que tiene la última palabra. Y por eso en esta mañana yo quiero que compartamos este tema que le hemos puesto por nombre: redefiniendo lo imposible. Porque ¿qué es lo que es imposible para nosotros? ¿Qué es imposible? Y mire, yo busqué en el diccionario la palabra imposible, y lo imposible es algo inviable, irrealizable, impracticable, inalcanzable, utópico, inasequible, inverosímil, inconcebible, inadmisible, incomprensible, inexplicable. Bueno, con todas estas palabras en franco boyaco, lo que esto quiere decir es que no se puede hacer, que no puede ocurrir, que no va. Y que es imposible. Y la verdad, mis amados hermanos, yo no sé cuáles serán sus imposibles. Yo tengo una cantidad, ¿cierto?, de imposibles. Ahora en este tiempo de pandemia me he aprendido uno que otro imposible. He visto que los imposibles como que han aumentado. Entonces por eso sí necesitamos redefinir lo que es imposible verdaderamente. Porque pues en medio de esta pandemia y estas circunstancias que no podemos resolver muchas veces, pues entonces terminamos en desesperanza, terminamos en desaliento, y pues cuando tenemos que enfrentar esas circunstancias que van más allá de nuestras capacidades, pues entramos ahí en depresión, entramos en circunstancias negativas muy malucas y bueno, necesitamos es redefinir lo que es la palabra imposible. Porque quiero que entremos en la Escritura y miremos esto desde dos puntos de vista. Número uno, es que usted y yo sabemos que para Dios no hay nada imposible. Pero dése cuenta, mi amado hermano, que Dios traslada esa responsabilidad a usted y a mí.
Mire que por allí en el libro de Marcos, en el capítulo número 9, el versículo número 23 dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bueno, vamos a redefinir lo que es posible o imposible, porque Jesús no miente. Claramente Jesús no miente y Él dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, si tú tienes fe, no hay nada que sea imposible para ti, es lo que el Señor está diciendo. El problema es, ¿tenemos la fe o ahí es donde estamos quedando como medio cortos, ¿cierto? Ahora, en segundo término que quiero yo implementar en esta enseñanza es que muchas veces ponemos en riesgo nuestra verdadera relación con Dios cuando queremos hablar de nuestra relación real, con los pies en la tierra y muy conectados con lo que es Dios. Entonces, cuando hablamos del Dios sobrenatural, creador del universo, pues como que ponemos en riesgo nuestra relación porque estamos más acostumbrados quizás a ese Dios que nos acompaña, con el que podemos hablar algunas alegrías, algunos desengaños en la vida, podemos hablarle de nuestros temores y a la larga lo que se nos convierte en nuestra relación con Dios es en esa compañía que pues está con nosotros a lo largo del camino y que cuando pues termine nuestra vida en esta tierra, pues entonces que vayamos al cielo. Y esa es la relación con Dios. Y yo creo que es una vista muy corta. Son unas expectativas realmente muy medianas, porque si Dios es soberano, si Dios es todopoderoso, el Shaddai, el grande, el creador del universo, pues no lo necesitamos solamente como compañía, como paño de lágrimas, sino que también queremos experimentar de ese poder en nuestras vidas. Entonces muchas veces estamos cercenando nosotros mismos nuestra propia relación con Dios. Y tenemos el título de creyentes. Y si somos creyentes, ¿no le parece que tenemos que creer en las cosas que son verdaderamente imposibles? ¿Por qué? Porque si estamos creyendo, si tenemos fe solamente para lo que es posible, pues eso no es fe, eso es sentido común. Eso es esperar a que algunas circunstancias se alineen y las cosas se tendrán que dar. Pero necesitamos fe es cuando necesitamos ver cosas que no podemos asimilar, que son inexplicables, que son inconcebibles, que son verdaderamente infranqueables. Y ahí es donde nosotros sí queremos ver a nuestro Dios. Pero si Dios es solamente nuestra compañía para los días tristes, hermanos míos, pues entonces nuestras oraciones se vuelven pequeñas, nuestras expectativas se vuelven pequeñas y la perspectiva de la vida se nos vuelve muy, muy miope, muy pequeña. Y pues, oiga, cuando nosotros conocemos a Dios que se quiere manifestar en esta vida, que quiere traer esos milagros, esas señales, esos prodigios a nuestra vida para que su nombre sea glorificado, para que su gloria sea esparcida en toda la tierra, oiga, pues tenemos que entender que Dios está muy comprometido en estas cosas. Y por eso quiero llevarlos al segundo versículo que me anima a hablar de milagros, señales y prodigios. Dice el libro de Juan, capítulo 20, el versículo 31, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amados, yo creo que Dios, mirando esa circunstancia particular de nuestra vida y nuestra relación con Él, por eso mejor escribió un libro y a través de las Escrituras nos habla. A través de las Escrituras nos habla para que nosotros, como que estemos preparados para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida y que las enfrentemos con fe de que Dios obrará. Él fue el que vino para que nosotros tengamos vida en abundancia. La palabra de Dios está escrita para que nosotros veamos ese poder de Dios, esa fuerza de Dios, esa autoridad, pero también ese amor y ese compromiso que Él tiene para con la vida de cada uno de nosotros, para que su gloria sea vista en cada uno de nosotros. Entonces yo creo que leer la Biblia sí redefine lo que es posible y lo que es imposible.
redefinir lo que es imposible. Oiga, pues eso es fácil. Lea la Biblia y se dará cuenta lo que es posible y lo que no es posible. Miren, hermanos míos, lo que dice la Escritura a lo largo y ancho. Una cantidad de cosas que concebiríamos nosotros como imposibles, Dios las hace posibles. Y eso es lo que quiero que nosotros compartamos en este día. Y por eso es que lo primero que le invito a hacer en este día es que usted desafíe lo imposible. Desafiemos lo imposible, así como Dios desafía a lo imposible. Y mire, para esto quiero acordarme desde el principio de los tiempos. Génesis capítulo 12, versículo número 1 y 2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¡Wow! ¡Qué promesa!, ¿no es cierto? Pero esto se nos pudiera quedar en una promesa hermosa y maravillosa, y qué linda que es esta promesa, porque cuando aquí estamos hablando del llamado que Dios hace a Abraham. Dios llama a Abraham y le hace esta promesa tan hermosa. Solo que hay un problema aquí, ¿cierto? Y es que Abraham tiene 75 añitos. Y su esposa ha sido estéril hasta este día. El día en que Dios está haciendo esta maravillosa promesa, oiga, Abraham la está recibiendo con fe, porque aquí dice que él le creyó a Dios. Pero él tiene 75 años y él parte allí de Ur de los Caldeos. Él sale allí a la tierra que Dios le ha mostrado, ¿cierto? Y él sale confiando en que Dios le concederá hijos, nietos, tataranietos y toda esta cosa. Y sale contento él a cumplir con ese sueño, con esa promesa que Dios le ha hecho. Pero ¿qué pasa? La historia avanza. Y usted, si la lee con detenimiento por allí en capítulo 15, han pasado 10 años. 10 años y de aquello nada. De aquello nada. Y pues ahí usted en capítulo 15 va a ver a Abraham diciendo: pero Dios, esto se está poniendo como complicando, ¿cierto? Y entonces comienza Abraham y comienza Sarita a dudar y a tratar de buscar unas soluciones, como que por allí, como que por allá. Y pues ellos sabían bien la promesa que Dios les había dado, estaban apoyados en esa fe, descansando en esas palabras que habían escuchado bien de Dios. Pero oiga, ahora como que no estaban tan seguros. 10 años. Acuérdate hace 10 años dónde estabas, qué estabas haciendo, porque cosas han pasado desde 10 años hasta acá, ¿cierto? Han pasado cositas y Dios ahí nada que resuelve la situación. Y entonces allí Abraham: Dios, ha pasado mucho tiempo, Señor. Dios, todavía no tengo un hijo, Señor. Mira que mi siervo, mi empleado será el que me herede, Padre, porque no tengo un hijo. Y Señor Dios, pero tú me prometiste. Bueno, ahí en capítulo 15, capítulo 16, hermanos míos, Dios lo lleva, dice la Biblia que Dios lo llevó fuera y que él miró hacia el cielo y le dijo: cuenta las estrellas si puedes, porque así será tu descendencia. Y dice la Biblia que Abraham le creyó y que le fue contado por justicia. Wow, otra vez como que cogió alientos a Abraham y sí, ahora sí, pero ahora tenía 85 y subiendo, hermanos míos, pero Abraham le cree de nuevo. Pero ¿qué pasa? Pasan 14 años más. 14 años más. Y llega usted a Génesis capítulo 17. O sea, 24 años después. ¿Dónde estaba usted hace 24 años? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué cosas han pasado en los últimos 24 años? Muchas, ¿verdad? 24 años es mucho tiempo. Mucho tiempo. Y sin embargo Abraham le cree. Pero aquí ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Y aquí, hermanos míos, ya Abraham con la edad de 100 años, ahí en capítulo 17, ya realmente completamente entregado y diciendo: no, esta cosa no funcionó. Mi esposa, 90 años,
viejita, su matriz vieja, ya de menstruación nada, ya de hermanos míos, de posibilidades, pues nada. Estéril, ya había abandonado la costumbre de las mujeres, es decir, ya no tenía menstruación, él tenía 100 años, o ya olvídese del caso. Échele tierrita a eso. Pero si usted lee la escritura, ahí dice que en Génesis capítulo 21, un año después, Sarita concibió, 90 años, siendo estéril, habiendo ya dejado todas sus costumbres. Y ahora Sarita tiene un hijo. ¿No le parece, mi amado hermano, que esto sí es como desafiar lo imposible y redefinir lo imposible? Porque yo veo aquí a Dios que espera y espera mucho más allá, incluso de toda posibilidad. Para que entendamos en esta parejita, en estos viejitos, que entendamos que para Dios no hay nada imposible. O sea, tenemos que redefinir lo imposible. Porque si tú tienes fe, para ti no hay nada imposible. Y la Biblia dice por allá en el libro de Romanos, en capítulo 4, que creyó Abraham en esperanza contra esperanza, porque él estaba seguro que fiel era el que había prometido. Y aunque su cuerpo estaba viejo, que ya se estaba muriendo, aún así él esperaba en el Señor. Y el Señor le hizo lo imposible. Y me gusta porque, fiel a su costumbre, Dios hace que las cosas se pongan más difíciles cuando ya no hay posibilidad, cuando ya el hombre tira todas sus esperanzas. Entonces ahí se redefine lo imposible y Dios hace las señales, los milagros y los prodigios. No entendemos nosotros de manera diferente mirando a Sara, mirando a Abraham, 100 años, este par de viejitos. Oiga, imposible, estamos redefiniendo lo que es imposible. Estos tuvieron un hijo. Así que mi punto en esta mañana es que no sé cuáles sean tus imposibles. Yo tengo una cantidad de imposibles que ahí los estoy esperando, ahí estoy desafiándolos, porque yo sí quiero ver milagros, señales y prodigios. Y hoy le pido, hermano mío, que traiga a su memoria, que ponga en su corazón esas cosas que usted considera imposibles. Y entonces, hermanos, yo no sé cuál será su problema, yo no sé cuál será su imposible, pero una cosa sé, y es que Dios quiere hacer algo en tu vida para que experimentes su gracia, su amor, su poder, su misericordia. Créeme, Él tiene una respuesta para ti. No importa cuál sea tu imposible. Y yo quiero llevarte a una de las páginas más gloriosas que me parece a mí en el libro de los Evangelios. En los Evangelios, en el libro de Marcos, porque allí encontramos, número 2, que nosotros sí podemos enfrentar a los imposibles. Enfrentando a los imposibles. Y hay una historia allí. Bueno, hay dos historias allí en una sola, pero vamos a mirarlas porque esto se trata de enfrentar los imposibles. Vamos a Marcos capítulo número 5. Los versículos 21 a 24 dicen de esta manera: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Enfrentando a lo imposible. Enfrentando a lo imposible. Una cosa que me agrada ver de este pasaje es que Jesús muchas veces fue invitado a la casa del dolor, a la casa de la angustia, a la casa de la necesidad, a la casa de la pobreza, a la casa de la angustia, a la casa de la depresión. Mira, Jesús nunca se resistió
nunca se negó. Jesús fue, aquí dice claramente que tan pronto como vinieron a decirle, viene este hombre Jairo, que era un principal en la sinagoga, oiga, viene a hablar con él, a pedirle que ayude con su hija que está agonizando, que está muy enferma, y Jesús de una vez, vamos pues, y había una tremenda multitud, que quiero que te metas como en esa escena, en esa multitud. Jesús no se hace de rogar. Si tú tienes un problema, si tú tienes una dificultad y la presentas delante de Él, créeme, Jesús no se va a demorar, Jesús no se va a quedar, Jesús no se va a hacer el loco con eso. ¿Por qué? Porque Él sí quiere que nosotros enfrentemos a lo imposible, que enfrentemos a lo imposible. Y yo no sé, hermano, cuál será tu circunstancia o tu problema, pero aquí en medio de la multitud surge este enfrentar de los problemas, este enfrentar de las dificultades, porque a veces, hermanos míos, nosotros enfrentamos problemas muy viejos. Hace mucho tiempo que están las circunstancias ahí, que ya nos hemos acostumbrado a que estén. Y por eso avanzamos en la lectura. Marcos capítulo 5, versículo número 25 dice de esta manera: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo, seré salva. Esta mujer tenía un problema viejo, 12 años. Y es que los problemas pueden ser muy viejos, las crisis pueden durar mucho tiempo, las crisis pueden tardar años. Aquí vemos a Jesús respondiendo a una necesidad urgente. Mi hija está enferma, le dice Jairo, y él va, pero aquí lo detiene la multitud y una mujer lo toca, ¿cierto? Mientras él se desplaza ahí, y la Biblia nos enseña que esta mujer padecía aquella enfermedad hacía 12 años. 12 años. 12 años es mucho tiempo. Mucho tiempo esta mujer, y dice aquí que ella había ido y visitado todos los médicos que pudo, lo que ella buscó, lo que ella encontró. Ella agotó sus posibilidades. Ella consultó cuanto psiquiatra, cuanto médico, hermanos míos, ella consultó todo médico y consumió todos sus recursos, y más bien ahora estaba peor. Esta mujer por 12 años se enferma y con un flujo de sangre. Yo me imagino una mujer con anemia, una mujer con debilidad, una mujer que su estado emocional realmente muy afectado, pero que en medio de esto ella tiene fuerzas para creer, porque ella escuchó hablar de Jesús y ella supo que ese es el que me puede, Él es el que me puede realmente ayudar. A Él es que yo debo de ir, a pesar de haber gastado todo lo que tenía, hermanos míos. Y ella se presenta delante de Jesús. Ella creyó que Jesús era el único que la podía sanar. Pero también, hermanos míos, observemos que la crisis puede involucrar daño económico, crisis financiera. La crisis puede ser financiera. Y esta mujer pues había gastado todo lo que tenía en médicos y pues ahora no tenía nada. Aquella enfermedad la había dejado en la ruina, sin dinero. Todo su patrimonio había desaparecido buscando una solución a su enfermedad. Y por supuesto no la encontraba, estaba peor, dice la Biblia. Pues a pesar de gastar todo cuanto tenía, pues su condición no mejoraba. Al contrario, su condición empeoraba. Y además de la enfermedad, entonces ahora pobre, pues imagínense. Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo, que no rechazó a esta mujer, ni por su pobreza, ni por su enfermedad. 12 años buscando una respuesta y pues no la encontraba hasta que escuchó hablar de Jesús. Yo no sé si tú has escuchado hablar de Jesús, y yo no sé si tú has llevado tus problemas delante de Jesús y los has puesto delante de Él. No lo sé, mi amado, pero esta mujer sí escuchó hablar de Jesús y ella se movió entre la multitud a pesar de su debilidad, a pesar de quién sabe su estima, cómo estaría, a pesar de muchas
cosas, muchos obstáculos en contra, esta mujer dijo: no, yo tengo que tocar aunque sea el borde de su manto, porque entonces seré sana. Y oiga, aquí podemos ver la fe de esta mujer, la fe de que Cristo era el único que podía ayudarle, que Jesús era el único. Ella creyó que Él podía sanarla y por eso se esforzó. Pensemos en la cantidad de dificultades que esta mujer tenía. Para ella era imposible acceder ante Jesús. Imposible. Entre la multitud, una mujer con flujo de sangre, es decir, ritualmente impura. ¿Cómo podía meterse ahí entre la gente? Ella tenía que estar alejada. ¿Y cómo podía ella tocar al maestro, que era un rabí? ¿Cómo lo podía tocar? Esta mujer tenía una cantidad de obstáculos y sin embargo ella se abrió campo y perseveró y luchó porque ella estaba segura. Los médicos no pueden. He perdido todo mi dinero, pero el que tiene la última palabra se llama Jesús de Nazaret. Y si miras ahí en el versículo 29, dice que ella de inmediato fue sana de su enfermedad. Sana de su enfermedad. Mucha gente, hermanos míos, 12 años terminan acostumbrándose a su enfermedad. He visto algunos hasta que extrañan su enfermedad. El día que se sienten como mejoraditos, entonces, ay, me hace falta ese dolor. Cuando se ora por ellos, salen de la iglesia y se devuelven es que se me quedó mi enfermedad, y se la llevan nuevamente. Terminamos acostumbrándonos a las situaciones, terminamos amoldándonos a las circunstancias. La semana pasada vimos que no podemos amoldarnos a las circunstancias. Tenemos un Dios de los imposibles y no podemos amoldarnos, acomodarnos. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que estemos enfermos. La voluntad de Dios no es que estemos empobrecidos. La voluntad de Dios no es que estemos en sufrimientos. Sí, claro, esta mujer buscando hay ayuda por todo lado, no pudo hasta que encontró solamente a Jesús. Ahora, yo quiero ser muy claro en esto, y es que no es tu necesidad la que mueve la mano de Dios, es tu fe. Es tu fe. Si miras ahí Marcos capítulo número 5, el versículo 33 y 34, dicen: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mira que Jesús le dice a la mujer: tu fe, por tu fe has sido sana. Fue la fe de esta mujer la que hizo detener a Jesús. Fue la que lo demoró un tiempo, la fe de esta mujer. Y tenemos que entender que es que Dios no actúa por necesidad. ¿Cuántas personas tienen necesidades y necesidades, pero no tienen fe para creer en el Señor? Y no es la necesidad. Imagínate si fuera la necesidad, pues cómo obraría Dios en esos países que se debaten en miserias, pero se resisten a creer en el Señor, se resisten a creer en Dios. Entonces no es la necesidad, mi hermano, es la fe de Abraham, la fe de cada hombre, cada mujer que recibieron y que vieron y que participaron y que experimentaron milagros, señales y prodigios. Es la fe, no es la necesidad. Es la fe. Necesitamos desarrollar nuestra fe, porque lo leímos al principio: para el que cree todo le es posible. Pero Jesús dice: si puedes creer, si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Amado, hoy tienes que desempolvar tu fe para desafiar a esos imposibles, para enfrentar a esos imposibles sin considerar el tiempo que ya llevan ahí gobernando nuestras vidas. Cosas que nosotros ya hasta nos acostumbramos, como que hasta aceptamos. Hoy por fe es momento de decirle a esa enfermedad: se va en el nombre de Jesús. A esa crisis se va en el nombre de Jesús. A ese matrimonio que como que ya no va, en el nombre de Jesús se le inyecta vida, y pues es a través de la fe en el Señor Jesús. Pero en estas páginas gloriosas de que les hablo, del capítulo 5 del libro de Marcos, también encontramos un problema eterno. Porque si usted lee con detenimiento ahí el versículo 28, dice:
porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Salva. Esta mujer, el problema de esta mujer no era solamente el flujo de sangre. El problema de esta mujer también tenía que ver con el pecado, con la condenación, con la necesidad verdadera que tenemos todos los seres humanos. Esta mujer necesitaba ser salva también. No se trataba solamente de ser sana, sino además de ser salva. Y Jesús le dice: tu fe te ha hecho salva. Mire, y ahí el versículo número 34 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Óigame, cuando Jesús se detuvo, lo primero que hizo allí fue una declaración de amor. Le dice a esta mujer que es impura ceremonialmente, que tiene un flujo de sangre a la cual todos han desechado. Ella tiene que vivir apartada, ella tiene que vivir alejada de la gente, pero es a esta mujer que él le habla con amor y le dice: hija, hija, le expresa su amor. Hija, tu fe te ha hecho salva, y le otorga la paz para con Dios. ¿Cómo esta mujer escucha esto? Una mujer que cuánto tiempo, quizás sin recibir la más mínima expresión de cariño, y aquí recibe de los labios del Salvador del mundo, recibe esa frase de amor, de aceptación. Hija, hija, ve en paz. Tu fe te ha salvado, yo te acepto, yo te amo, es lo que Jesús le dice. Y por primera vez, creo yo, en 12 años, esta mujer, viviendo en tristeza, en odio, en rechazo, se sintió amada, se sintió acogida, se sintió recibida. Lejos de humillarla, lejos de maltratarla, Jesús le devuelve la dignidad. Jesús le expresa su amor. Él se detiene solo por ella, porque la amaba. Así, de la misma manera que te ama a ti, en medio de tus circunstancias, cualquiera que sean las que estás viviendo, cualquiera sea la situación que estás padeciendo, créeme, el milagro más grande lo constituye la salvación. Eso que es totalmente imposible para el hombre, para Dios es posible. Recibir esa frase de aceptación y esa declaración de paz para con Dios es posible si tan solo con fe te acercas al Señor. Si tan solo con fe, Él no te va a rechazar, Él no te va a resistir, Él te va a aceptar, Él te va a recibir en su familia, Él va a expresar su amor por ti. Amado, yo creo que ese es el milagro más tremendo que existe en este mundo, una transformación completa de nuestras vidas, un problema eterno. Pero ¿fue eso solamente lo que ocurrió? No, mi amado. Después del problema viejo, después del problema eterno, entonces ahora viene el problema imposible. Y recuérdate, estamos redefiniendo qué cosa será eso de imposible. Porque aquí leemos en capítulo 5, el versículo 35 y 36, que dicen: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¡Wow! Yo quisiera mirarte a los ojos y decirte desde aquí: no temas, cree solamente. Cuando las noticias se ponen oscuras, cuando los periódicos, cuando los noticieros nos anuncian unas circunstancias tan terribles, oiga, yo te estoy mirando y te estoy diciendo: la palabra de Dios dice: no temas, cree solamente. Recuerda, había venido este principal de la sinagoga llamado Jairo a buscar a Jesús para que Jesús viniera, pusiera las manos sobre su hija y que la hija, que estaba muy enfermita, dice la Biblia que estaba agonizando, entonces ahora fuera sana.
Pero ¿qué pasó? Se atraviesa a esta multitud, se atraviesa a esta mujer con el flujo de sangre, lo detienen ahí y pues se pasó el tiempo. Si tú fueras Jairo, ¿qué hubieras pensado? Yo pienso si Jairo tan pronto como vio a esta mujer ser sana, oiga, se animó completamente ahí y dijo, claro, si Jesús sanó a esta mujer, también igual va a sanar a mi hija. Y quizás él estaba ahí en medio de su alborozo cuando llegan a decirle, no molestes más al maestro porque la niña murió. ¿Te imaginas ese bajonazo en la fe? Pasar del cielo al infierno de un solo momento. ¿Cómo quedaría realmente este hombre? Y Jesús ve precisamente ese bajonazo en la fe que le dice a Jairo, no temas, cree solamente, cree solamente. ¿Cuál sería tu reacción? Ay, ¿qué pensarías? ¿O qué piensas frente a los imposibles que el Señor ha puesto en tu corazón hoy? ¿Qué piensas? Y cuando eso en lugar de mejorar ha empeorado. Y cuando en lugar de arreglarse eso se pone más complicado. Y quizás tú ves milagros que Dios hace en otros y te emocionas, pero que como que contigo no. Y el enemigo mete ahí la cuña y no, es que para ti no es. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu fe? ¿Qué pasa con tu fe? Porque aquí el Señor está diciendo, no temas, cree solamente. Cree solamente. Hermano mío, quizás a tu matrimonio ya le dieron el requiem paz. Pues hoy Jesús dice, ese matrimonio no ha muerto. Cree solamente. Quizás te dieron un diagnóstico sobre una enfermedad y te están diciendo, de esa te vas a morir. No morirás, sino que vivirás para declarar la gloria del Señor. ¿Cierto? A veces nosotros estamos poniendo ahí el punto final con las palabras de los seres humanos y quizás no. Ese puesto, esa coloca no es para ti. Ay, yo estoy diciendo, el Señor todo para Él es posible y yo creo en Él. Yo, hermanos míos, hablar de fe es que de eso sí sé, porque toda la vida he vivido por fe y he visto a Dios obrar y he visto a Dios actuar y sé que el Señor nos ayudará hasta el último momento de nuestras vidas y nos llevará a la vida eterna y allí estaremos con Él por la eternidad. Amados, Dios no nos suelta de su mano. No, Señor, este problema imposible para nosotros. Claro, no, la niña ya murió. No, ya no hay nada que hacer. No molestes más al maestro. Lo que es imposible para el hombre es totalmente posible para Dios. Redefine lo que es imposible para ti que tienes fe. Redefínelo y decláralo en el nombre de Jesús. Porque esos problemas imposibles los vamos a desafiar, los vamos a enfrentar y los vamos a vencer realmente, amado hermano. Y claro, aquí tenemos una ayuda extra y es que necesitamos callar las voces del desánimo. Yo sé, mi amado hermano, que quizás en medio de la imposibilidad que tú vives, en medio de la dificultad que tú enfrentas, en medio de la tristeza, del dolor, de la angustia, en medio de la necesidad, quizás, mi amado hermano, tú escuchas las palabras del enemigo que te dicen, no puedes, no es para ti, la niña ya murió, no hay nada que hacer, deje eso así, confórmese con las circunstancias como están. Amado hermano, y quizás el enemigo a veces hasta nos manda mensajes con los mismos hermanitos de la iglesia, gente matasueños, gente que más fe tiene una yuca, hermano mío, y viene a hacer eso. Ay, no, eso por eso ni ore, ya para qué. Eso tú no puedes hacer eso. Eso tú estás condenado a vivir en el mismo fracaso que Dios no se mete en esas cosas. Que no, Dios está comprometido en nuestra vida, porque eso es lo que trae gloria al nombre de Dios. Y la enfermedad no glorifica el nombre de Dios, y la miseria no glorifica el nombre de Dios, y la pobreza y la necesidad menos, mis amados. Entonces sí necesitamos es creer en este Dios de los imposibles y callar la voz del desánimo.
Y así sean los hermanitos de la iglesia, hermano mío, cierre sus oídos a eso, porque tú tienes un Dios que es todopoderoso. Mira lo que dice la Escritura, versículo número 37, dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alborozo y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¡Wow! Esto sí es entender las cosas de otra manera, ¿cierto? ¿Imposible? Pues Dios no lo ve tan imposible, ¿cierto? Jesús aquí no lo ve tan imposible. Ahora piensa, este hombre que era principal en la sinagoga no pudo buscar a una persona más importante allí en su tierra. Quizás él tenía conexiones con el sumo sacerdote, de pronto hasta conexiones con el César, o qué sé yo, con tanta gente importante. Pero este no fue a buscar a esa gente importante. Este importante fue a buscar a Jesús de Nazaret. Yo no sé si tú conoces médicos importantes, y no estoy hablando mal de los médicos, Dios los bendiga, gloria al Señor por ellos. Pero hermano mío, frente a tu imposibilidad, no necesitas buscar el político, no necesitas buscar el sabio, no necesitas buscar a tanta gente que, es que ese sí tiene recursos, es que ese sí tiene plata, es que ese sí puede. Tú tienes al que verdaderamente todo lo puede. Tú tienes a Jesús, y por eso tienes que sacar de tu esquema tanta gente que habla en detrimento, tanta gente que mata sueños, tanta gente que vive llena de imposibilidades, y con ellos realmente no se puede. Pero con el Señor, lo que es imposible para nosotros es totalmente posible. Y aquí es donde, hermano mío, número 3, tú puedes vencer lo imposible, venciendo a lo imposible. ¿Y cómo lo vencemos? Mire lo que dice ahí el versículo 40. Dice: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, es decir, a los que están interesados en el milagro, los que creen verdaderamente, los que lo necesitan, ¿cierto? Y dice aquí que tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, es decir, Pedro, Jacobo y Juan. Y dice aquí que entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. La niña se levantó hoy con hambre. Ahora, ¿cuánto tiempo llevaba enferma esta señora de flujo de sangre? 12 años. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años. 12 años implica gobierno. 12 años implica que eso ya se volvió ahí duro, ¿no es cierto? Pero mira, también eso me permite entender una cosa. Cuando había alegría en la casa de Jairo hace 12 años porque había nacido esta niña, también había tristeza en la casa de esa mujer porque estaba iniciando una enfermedad. Y 12 años después se encuentran en felicidad las dos. ¿Por qué? Porque una es resucitada, la otra es sanada. Problemas viejos, problemas eternos y problemas verdaderamente imposibles. Sí se puede vencer la imposibilidad, claro que sí. Jesús va donde la niña y le dice que se levante. Y debes saber dónde están tus fuerzas. ¿En tus amigos todopoderosos o en el Todopoderoso del cielo y de la tierra? En el Señor Dios Todopoderoso. En Él es en que nosotros confiamos. Y cuando expresamos nuestra necesidad y cuando vamos a buscarlo a Él, sabiendo que Él es el único que nos puede ayudar, de seguro Él va a extender su brazo y Él va a hacer algo que resuelva totalmente nuestra imposibilidad, mi amado hermano. Hoy es día de levantarnos frente a esas imposibilidades, desafiarlas, enfrentarlas y vencerlas, mi amado hermano. Y por eso yo quiero recordar en esta mañana un versículo para cerrar esta enseñanza que está en el libro de Isaías, en el capítulo 41, el versículo número 10, que dice: mira lo que el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que te dice el Señor hoy a ti. Así que, ¿cuál es tu imposibilidad? ¿Qué es la imposibilidad que tú tienes? ¿En qué es que te estás desgastando? ¿En qué estás consumiendo tus fuerzas y tus recursos? ¿En qué es que te declaras vencido? Si tienes de tu lado, aquí dice, yo estoy contigo y te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amado hermano, yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé cuál es tu carga, cuál es el obstáculo, cuál es el temor frente al cual tú estás luchando. Pero hoy es la oportunidad para presentarnos delante de Dios, sabiendo que no hay nada difícil para el Señor. Nada difícil para el Señor. ¿Qué necesita el Señor? Tu fe. Que tu fe, y no porque lo necesite Él, sino porque lo necesitas tú y lo necesito yo. Necesitamos nuestra fe para presentarnos delante del Señor. Abraham se presentó con fe. Jairo se presentó con fe. La mujer con flujo de sangre se presentó con fe. Me acuerdo, hermanos míos, Moisés se presentó con fe para abrir el mar rojo. Josué se presentó con fe para derribar los muros de Jericó. Las hijas de Zelofehad se presentaron con fe en las promesas del Señor. Josué también se presentó con fe en el valle de Ascalón, donde Dios detuvo el sol, es decir, la tierra se frenó. ¿Por qué? Porque Dios extendió el tiempo. Ezequías se presentó con fe y Dios le extendió la vida. ¿Qué es tu dificultad? Y levanta tu fe en esta mañana, mi amado hermano. Levanta tu fe en este momento y órale al Señor. Presenta tu imposibilidad delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy sabemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso, Señor, que no hay nada imposible para ti, Señor. Pero también tú nos has dicho de nuestra responsabilidad, que si podemos creer, para nosotros no hay nada que sea imposible, porque todo lo que te pidamos en el nombre de Jesús, tú que estás en el cielo, Padre eterno, lo harás para nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor, porque hoy tenemos esa fe suficiente para venir por milagros delante de ti, Señor, porque hoy venimos con fe, Señor, sabiendo, Dios, sabiendo, Padre, que cuando presentamos nuestras dificultades con fe delante de ti, Señor, tú obras y podemos ver señales, milagros y prodigios. La tormenta cesa en el nombre de Jesús. La angustia se detiene en el nombre de Jesús. La bonanza y el buen tiempo vienen en el nombre de Jesús. Hoy declaramos prosperidad en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Con fe ordenamos que los montes sean removidos de su lugar en el nombre de Jesús. Con fe declaramos el crecimiento, la apertura para que tu palabra sea predicada y para que la iglesia, el reino de los cielos sean extendidos en esta tierra, Padre. Hoy declaramos hogares en felicidad, matrimonios disfrutando delante de ti. Hoy declaramos que hijos que se han ido regresan en el nombre de Jesús. Amistades que se habían quebrado son rehechas en el nombre de Jesús. Padre, que tú obras en el corazón de cada uno de tus hijos y milagros y señales y prodigios veremos en gran cantidad, Señor, y te daremos la gloria en medio de la asamblea de los santos. Señor, reconoceremos que tú obras en medio de nosotros y que lo haces por amor de tu nombre, Padre mío, porque por ti se mueve, Señor, realmente todas las circunstancias de este mundo, Dios. Tú obras, Padre. Y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y prepárese para ver milagros. Prepárese para ver milagros en el nombre de Jesús. Bendiciones y con el favor del Señor la otra semana nos estaremos viendo.